Igor Stipicic es Infinita 100.1, palabras con poder. De vuelta, avancemos ahora en la conversación. Está con nosotros el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González. Germán, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por la Hola, buen invitación. día. Germán, puede que la pregunta suene un poco confusa, incluso desordenada, y hasta rara, pero voy a partir así, porque conocimos justo la semana pasada que el Consejo le hacía un llamado al gobierno a que en el fondo hiciera un nuevo ajuste del gasto público para el 2025, porque veía que hay una señal desfavorable sobre el compromiso, la capacidad para cumplir con las metas fiscales, y esto puede evidentemente tener un impacto, erosionar la credibilidad en la regla fiscal. Y coincidió en el espacio-tiempo, por decirlo así, este llamado del Consejo Fiscal Autónomo con la revelación de los traspasos de recursos desde Corfo hacia el Ministerio de Hacienda. Esta es la pregunta, porque ¿es solo una coincidencia en el espacio-tiempo o hay algo respecto de ese traspaso que también el Consejo haya mirado y que le haya generado preocupación? No, es solo una coincidencia, es solo una coincidencia. El informe del Consejo Fiscal iba a salir de todas maneras. Nosotros trabajamos durante las últimas semanas para que este informe saliera de la forma más oportuna posible. El informe que nosotros hacemos está mandatado por ley. La ley obliga o mandata al Consejo Fiscal a evaluar el cumplimiento de las metas de balance estructural, y este informe hace referencia al incumplimiento de la meta de balance estructural del año 2024 y propone mecanismos de mitigación. Es decir, eso es parte de lo que nos mandata la ley, y lo que hizo el Consejo Fiscal fue sacar ese informe lo más pronto posible, una vez conocidas las cifras del Ministerio de Hacienda. Y, claro, coincidió efectivamente con esta publicación el detalle de los retiros, ¿cierto?, de los recursos del litio que se le pidieron a Corfo. Fue solamente una coincidencia. Incluso temporalmente, todo lo que tiene que ver con los altos precios del litio, ¿verdad?, y su impacto sobre las finanzas públicas, fue más bien en el 2022 y en el 2023, ¿cierto? Y el informe tiene que ver con algo que ocurre en el 2024. Ahora, después con esta discusión ha ido surgiendo, en mi opinión, una visión más general que tiene que ver con la situación de las finanzas públicas, y ahí naturalmente hay elementos que se topan, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar si abona, por lo tanto, a la discusión que queda instalada a partir de lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, abona esa discusión el debate que se generó a partir del traspaso de recursos desde Codelco, más que de recursos de Corfo. De Corfo. Claro. A ver, yo creo que tiene que ver con son distintas formas en que se manifiesta un problema más de fondo, más estructural que tiene nuestra economía, que tiene que ver con una estrechez fiscal que el Consejo Fiscal ha venido señalando, ¿verdad?, en el tiempo y en varias ocasiones, y que se manifiesta de distintas formas, ¿verdad? Una de ellas es que en este escenario de estrechez, ¿qué quiere decir este escenario de estrechez? El gobierno o los gobiernos del Estado, si ustedes quieren de forma más general, tiene un nivel de gasto que es persistentemente mayor que la capacidad de generar ingresos. Por lo tanto, la deuda pública ha venido aumentando, se han ido usando los ahorros. Se utilizó el año 2024 parte del Fondo de Estabilización Económica y Social, que es un fondo que tradicionalmente se utiliza en casos de emergencia. Y bueno, también están estos retiros de recursos de Corfo, hay también retiro de empresas, de utilidades de empresas públicas. Es decir, todo esto se enmarca efectivamente en un contexto en que la situación fiscal es de déficit persistentes, y por lo tanto, ¿verdad?, obliga esto al Ministerio de Hacienda a buscar distintas formas para financiar ese déficit y recurre a estos recursos. Sin embargo, como creo yo que ha ido quedando bien claro en la discusión pública, estos son recursos del Estado, ¿cierto? Sí. Y lo que se supo tiene que ver más bien con la forma en que se hizo este retiro y la discusión más interna en la Corfo. Germán, déjame preguntarte, volviendo a lo que plantea el Consejo y lo que tú estás ahora señalando o sintetizando, en ese balance estructural en 2024 el déficit es de 3,2 puntos del PIB, o sea, se desvió 1,3 puntos respecto de la meta, que era 1,9% negativo, ¿no? Al menos Sí. era lo que estaba en el decreto de política fiscal, y que es lo que ustedes califican como preocupante, y es un desvío de una magnitud extraordinaria para un año que además no tuvo una crisis, y por lo tanto le agrega, ¿no?, al estrés fiscal que actualmente tenemos. ¿Cómo se explica un desvío de esta magnitud?
¿Cómo se entiende un desvío de esta magnitud? Ya vamos a ir a cómo se corrige, pero ¿cómo se Claro. explica ese desvío? Bueno, en lo fundamental, hubo un error en la proyección de ingresos fiscales, se sobreestimaron los ingresos fiscales para el año 2024. En la lógica de nuestra regla fiscal que existe desde el año 2001, lo que el proceso de proyección y determinación del gasto público, que se discute en la ley de presupuestos, tiene que ver con, en primer lugar, proyectar un escenario macroeconómico, luego proyectar los ingresos fiscales. Esa proyección la realiza el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, y esas proyecciones de ingresos fueron muy optimistas el año pasado. Este es un tema que el Consejo Fiscal levantó desde su primer informe del primer trimestre. O sea, si ustedes recuerdan, es una discusión que se produjo a lo largo del año 2024. ¿Y por qué se sobreestimó? Bueno, se pensó que la operación renta iba a ser mejor de lo esperado, se pensó que los ingresos por el litio, acá también hay una relación con el tema de Corfo, iban a ser mayores. También a final de año, ¿cierto?, hubo una estimación sobre el impacto que iba a tener la repatriación de capitales del proyecto de cumplimiento tributario, que tampoco se dio, y por lo tanto el grueso del desvío tiene que ver con una sobreestimación de ingresos fiscales. Hay una parte también que desde nuestro punto de vista es relevante, es que uno diría, mire, si sobreestimo los ingresos fiscales puedo hacer un ajuste en el gasto y cumplir la meta igual. Bueno, no fue posible hacer ese ajuste del gasto, hubo un ajuste muy menor de 800 millones de dólares, y finalmente terminamos con este incumplimiento de la meta fiscal, que como tú bien decías, Juan Manuel, lo definimos como extraordinario por una cuestión bien objetiva. Si uno mira desvíos del cumplimiento de la meta que han ocurrido en el pasado, en años normales, la magnitud de este desvío es significativa. 1,3 puntos del PIB, son más de 4.000 millones de dólares que se gastó por sobre los ingresos estructurales, y por sobre, y más aún, ¿cierto?, por sobre lo que estaba previsto en las metas, que ya era un déficit de balance estructural. Esto fue aún más deficitario que eso. Germán, la pregunta del millón entonces es de qué manera esto se corrige y qué tan factible es corregirlo en su real dimensión, ¿verdad? En esta cuestión tan extraordinaria que tú mismo estás describiendo. El ministro Marcel, cuando aparecieron estos números del mayor déficit, decía que no van a descansar hasta efectivamente llevar la cuestión a su equilibrio, o al menos a lo que estaba puesto en el papel. Ustedes ya dijeron que el ajuste anunciado es insuficiente, este ajuste de 0,2 puntos del PIB, 630 y tantos millones de dólares. Proponían un ajuste en torno a los 1.500 millones. Evelyn Matei la otra vez decía 3.000 millones. Más allá de los números, porque la danza de números puede ser eterna y cada uno puede poner el que quiera. ¿Cuál es la viabilidad de hacer esto manteniendo además también la agenda y las prioridades que están puestas sobre la mesa? A ver, efectivamente, a ver, dos cosas. Primero, a mí me parece bien que el ministro de Hacienda ratifique su compromiso con la meta de balance estructural. Eso tiene que ver con la credibilidad que tiene el país, con el cumplimiento de los objetivos que se propone. Estas metas las puso el propio gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, desde el punto de vista de la credibilidad del país y también desde la sostenibilidad fiscal, es importante que estas metas se cumplan. Así que eso está bien. Dicho eso, lamentablemente durante el año 2024 también se dijo durante todo el año que se iban a cumplir las metas, y ya sabemos el resultado, ¿cierto? Las metas no se cumplieron. Y a nosotros como Consejo Fiscal nos corresponde un rol que muchas veces es difícil, a veces incomprendido, que tiene que ver con generar, digamos, monitorear el cumplimiento de las metas. Encender las alarmas. Claro, encender las alarmas y proponer mecanismos de mitigación. Y efectivamente, cuando uno piensa en qué fue lo que ocurrió el año 2024, conversábamos recién, tiene que ver con el lado de los ingresos, y por lo tanto, una primera medida de mitigación es, bueno, no repitamos los errores, ojalá, ¿cierto?, de sobreestimación de ingresos. Y para eso sabemos que el Ministerio de Hacienda está trabajando, que hay una misión del Fondo Monetario Internacional que está colaborando con eso, con mejorar las proyecciones de ingresos fiscales. Eso lo consideramos como algo positivo. Pero el grueso del problema también tiene que ver con el gasto público. El gasto público, si no hacemos nada por el lado de los ingresos y tomamos como dadas las proyecciones del Ministerio de Hacienda, lo que se requiere para cumplir la propia meta del gobierno de balance estructural es un ajuste adicional de gasto de medio punto del PIB, que es una cifra
significativa, nosotros reconocemos que es difícil, requiere por lo tanto consensos políticos, porque esto no es un llamado solo al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Si es que Ahí tuvimos una dificultad con la conversación junto a lo que estamos revisando esta mañana, lo que estamos conversando con Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, es este llamado que le hizo al gobierno para efectuar un nuevo ajuste del gasto público este 2025. Y donde queda esa duda es de qué manera, Ajá. aunque el Consejo no necesariamente tiene que entregarle las herramientas, se puede efectuar un ajuste de la magnitud de lo que está planteando Connie el Consejo Fiscal Autónomo. Lo interesante era lo que estaba diciendo, ojalá logremos retomar la conversación con él, que esto requiere consensos políticos y que no solamente, por lo tanto, no es solamente un llamado al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que aplicar lápiz y papel, ¿verdad? Y hacer los cálculos y las estimaciones y proponer de dónde, cómo mejorar la previsión de los ingresos, pero también dónde hacer los recortes. Y en ese dónde hacer los recortes, si tú no tienes el visto bueno del mundo político, se te puede generar un problema mayúsculo, sobre todo, Juan Manuel, que estamos en un año electoral. O sea, es muy difícil imaginar que ese recorte vaya a venir por el lado. Mira la grande que quedó cuando, producto justamente del compromiso para la aprobación de la ley de presupuesto, se rebajaron algunos presupuestos de algunas cuestiones que están en la lista de las cosas prioritarias. Algo tocaba salud, algo tocaba a seguridad, algo tocaba a educación, etcétera. Y se generó un gran reclamo y toda una sobrereacción, además también del mundo político, pese a que había participado de la discusión. ¿Ah? Pero como se supo, ahora en ese momento se le hizo de alguna manera la desconocida. Ese es un tremendo desafío del cual el gobierno también tiene que hacerse cargo, y aquí va a haber que aplicar alta política si es que efectivamente hay que hacer o llega la hora de hacer esos recortes. Claro, y ese desafío, como dices tú, en el año en el que nos encontramos, Uf, es bien complejo. Nunca olvidemos la discusión que representa o que representó en su momento cuando algunos planteaban que o se ganaba con déficit o se perdía con superávit, que era el gran debate que tuvo el ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco. Hemos perdido la comunicación con Germán González, el ¿no lo vicepresidente. logramos? No lo hemos logrado, pero a ver si a la vuelta de la pausa retomamos el diálogo con él para continuar el programa, ¿te parece? Ahora es cuando, por la 100.1, es una presentación de MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Entel Empresas. Preuniversitario Gauss, con sus nuevas sedes en Chamicero, Montemar y Los Trapenses. Arauco, lo bueno de ser renovables. KPMG, como en todo el mundo, la elección más clara. Vilapert, el placer de complacer. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile. Hyundai, emoción que nos une. Ontier Chile, más que abogados, somos aliados estratégicos en el éxito de tu negocio. Y Reiti, invierte en el mercado inmobiliario desde 100.000 pesos. 8:09, retomamos la conversación que nos quedó pendiente. Estábamos conversando con el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, que a quien ya volvemos a tener. Tuvimos ahí una dificultad técnica que hemos logrado superar. Germán, gracias por seguir con nosotros. ¿Eh? no, gracias a ustedes. Connie, te estaba preguntando algo, Connie. Sí, déjame retomar porque era súper importante lo que estabas diciendo. Este es un llamado, el de reducir finalmente el déficit, ¿verdad? Que ustedes le hacen no solamente al Ministerio de Hacienda, sino de alguna manera también debiera convocar al mundo político porque va a requerir consensos. Eso habla de vuelta de la magnitud del cambio que hay que hacer. Vamos de nuevo a ese punto. No, claro, efectivamente, dado que se requiere un ajuste fiscal, dado los ingresos, ¿cierto?, de medio punto del PIB o más de 1.500 millones de dólares, estamos conscientes que es una cifra significativa, que no va a ser fácil. Ya vimos el año pasado, cuando hubo ajustes fiscales de menor magnitud, como eso generó naturalmente mucha resistencia, ¿verdad?, entre quienes son los que tienen que hacer el ajuste, y por lo tanto hay un trabajo difícil que requiere apoyo. Hacienda va a requerir ese apoyo, pero creo que es importante mencionar que, bueno, el Consejo Fiscal hace varias recomendaciones de cómo hacer esto, de ojalá hacerlo lo antes posible, porque en la medida que transcurra el año va a ser más difícil hacer este ajuste. Pero hay un tema que a mí me parece importante poner sobre la mesa en este caso, que tiene que ver con por qué llegamos a esta situación, y esto tiene que ver en parte porque se aprobó un presupuesto para el año 2025 con información que a los meses después terminó siendo muy distinta de la que se consideró para hacer el presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? A ver. La discusión del presupuesto ocurre
entre octubre y noviembre de cada año, ¿cierto? Cuando el año está terminando. Ujú. Y uno asume normalmente que a esa altura del año la información fiscal del cierre de ese año está más o menos, es más o menos conocida, ¿cierto? No está completa, pero está cerrando el año y por lo tanto uno tiene una buena información de cómo está terminando el año. Y en base a eso se hace la proyección del año siguiente. Si ustedes recuerdan cómo se hizo la discusión del presupuesto 2025, bueno, esa discusión suponía que en 2024 había una leve desviación, un leve desvío de la meta de balance estructural, que se daba una cierta cantidad de ingresos, que el balance estructural terminaba en 2,4% del PIB, no en 3,2% como terminó finalmente, y en base a esos números de cierre del 2024 se contemplaba que el 2025 el gasto que estaba en la ley de presupuestos cumplía con la meta de déficit estructural Podía crecer contemplada lo que se previa. decía que tenía que crecer, digamos. Efectivamente, o sea, había un desvío menor en 2024 y se cumplía la meta del año 2025. Y ese fue el marco, esas fueron las cifras con las cuales se discutió el presupuesto y se aprobó entonces un determinado nivel de gasto público. Entonces, el tema hoy día es que es tan grande, fue tan grande el desvío de las cifras Germán, del año 2024, sí. déjame interrumpirte un segundo para entender un poco por qué pasa eso. ¿Tiene que ver con el timing de las cosas? ¿Tiene que ver con que efectivamente se hizo mal la pega de cálculo y estimación? ¿Cuáles son los factores que inciden en que se cometa esa, o que finalmente se revele esa diferencia? Yo diría que lo fundamental es que hasta último momento el Ministerio de Hacienda insistió en que los ingresos fiscales iban a ser mayores de lo que terminaron siendo. Acá hay una asimetría, diría yo, entre la información que tiene DIPRES, el Ministerio de Hacienda, el Congreso e incluso el Consejo Fiscal, en el sentido de que eh, eh, la DIPRES, que hace las proyecciones de ingresos, tiene toda la información, tiene acceso directo a las cifras del Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto, más allá de los cuestionamientos que el Consejo Fiscal hizo en su momento, la entidad a cargo de proyectar los ingresos fiscales y por lo tanto la que debiera tener la mejor información para esto es la Dirección de Presupuesto. Y el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto dijeron el año pasado hasta último momento que las proyecciones del informe de finanzas públicas eran las más precisas posibles. Y lo que vimos, ¿verdad?, al paso de 2 meses, es que el año 2024, como digo, terminó siendo, desde el punto de vista fiscal, bastante peor de lo que decían las cifras que acompañaron la discusión de presupuesto y ¿Ya? que dieron lugar al nivel de gasto que hoy día tenemos aprobado para el año 2025. Por eso digo que con mejor información para la discusión presupuestaria, probablemente hubiésemos dicho, bueno, el nivel de gasto no puede ser ese, No sino puede que tiene que crecer. ser un nivel Ya. de gasto mayor, y hoy día no tendríamos esta discusión de necesidad de hacer un ajuste grande para este año. Germán, déjame ver, para poder comprender en su completa dimensión lo que tú estás planteando entonces. ¿Qué le faltó a la autoridad para tener esa mejor información? Eh, a ver, digamos, es difícil porque, digamos, habría que estar en la situación del Ministerio de Hacienda de la DIPRES. Ujú. Eh, Claro, digo, porque puede ser un problema del mecanismo, puede ser un problema de las personas que no utilizaron correctamente el mecanismo para poder tener, digamos, el dato un poco más preciso. Por eso pregunto qué le faltó para tener esa mejor información. ¿Qué pudo haber eventualmente ocurrido aquí para que no tuviéramos la información precisa? Lo que pasa es que a ver, creo que es una buena pregunta en el sentido de que la proyección de ingresos, yo pasé 2 veces por DIPRES y por Hacienda y por lo tanto conozco el procedimiento. La proyección de ingresos se compone de modelos, de datos efectivos y también de juicios. Hay juicios respecto de lo que hacen los modelos, no se, y esto pasa en distintas entidades, no se toman directamente las proyecciones que dan los modelos, porque los modelos tienen error, etcétera, y por lo tanto uno hace las proyecciones con la mejor información que tiene disponible, con los modelos que tiene disponible y con el criterio que se usa, lo que se conoce como criterio experto en la mayoría de las proyecciones. Es difícil saber, sinceramente, qué fue lo que falló acá, pero lo que sabemos en concreto es que la combinación de datos, modelos y criterio dio como resultado una sobreestimación significativa de ingresos,
Y por lo tanto, creo que corresponde revisar todo, corresponde revisar los modelos, corresponde revisar los flujos de información que se están recibiendo para hacer proyecciones, y también los criterios o el juicio que se está usando al momento de hacer las proyecciones de ingresos. Yo creo que tenemos ahí un desafío bien grande, y como decía al principio de esta conversación, es algo de lo cual el Ministerio se está haciendo cargo a través de una asesoría del Fondo Monetario Internacional, que ojalá tenga resultados en el corto plazo. Germán, una última pregunta. ¿Corresponde revisar todo? ¿Corresponde revisar también el criterio de sostenibilidad fiscal que quedó instalado y al que ustedes le dieron el visto bueno en el fondo de la reforma de pensiones? Te lo planteo porque hoy día viene Cecilia Cifuentes, por ejemplo, insistiendo en que le preocupa la sostenibilidad fiscal. Ustedes le dieron el visto bueno al esquema tal y como está puesto y fue clave para la aprobación finalmente de la reforma de pensiones. ¿Corresponde revisar eso también o no? A ver, dos cosas. Primero, sobre la reforma de pensiones. Creo que es importante señalar la posición del Consejo Fiscal fue que tuvimos un periodo, ¿verdad?, corto de tiempo, una discusión que fue muy acelerada para identificar riesgos y proponer mecanismos de mitigación. Yo quiero señalar que ahora lo que está haciendo el Consejo, lo que va a hacer en las próximas semanas, es evaluar la forma en que nuestras recomendaciones fueron incorporadas al proyecto de ley. Eso todavía no está hecho, entonces lo que queremos hacer con algo más de tiempo es evaluar el proyecto y la forma en que se incorporaron nuestras recomendaciones. Vamos a emitir un nuevo informe sobre eso. Creemos que eventualmente podría ser necesario en el futuro hacer ajustes si es que no fue resguardada la sostenibilidad fiscal de manera adecuada. Pero más allá de eso, y creo que el punto central es que efectivamente estamos en una senda fiscal que no es compatible con la sostenibilidad. Tenemos una deuda pública que ha crecido desde 4% del PIB en 2007 a 42% del PIB, o sea, la deuda se ha multiplicado por 10. Pagamos $4.000 millones al año en intereses por la deuda pública. Eso es un dato, no es una proyección. Cuando uno mira las proyecciones para los próximos 4 o 5 años, la verdad es que todos los años hay déficit, hay gastos comprometidos que van más allá de lo que es compatible con el cumplimiento de las metas. Es decir, tenemos algo que se llama holguras negativas, y ahí salen, por ejemplo, los $6.000 millones que ustedes me mencionaban antes, porque tenemos más gasto del que es compatible con las metas de balance estructural. En fin, hemos usado los fondos soberanos, hoy día ya no tenemos recursos ahorrados en el FES para enfrentar una crisis, y por lo tanto la situación fiscal es compleja, es, como digo, de estrechez fiscal, y tenemos que hacer un cambio importante si es que la verdad queremos que las futuras generaciones no tengan que pagar por este gasto que es sostenidamente mayor que los ingresos y que está llevando a este endeudamiento del país, uso de ahorros, uso de recursos que hemos conversado durante esta mañana. Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, esta mañana conversando con nosotros en Infinita Horas. Y Germán, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Muchísimas gracias, Germán. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Buenos días. 8:19 y nosotros vamos